Bien. Bueno, vamos ahora sí a afinar unos conceptos que se emplearán el resto del curso, diferenciar mejor estos conceptos. Para que queden más o menos distinguidos en sus contenidos sustanciales. Entonces, a ver, ¿cómo podemos distinguir la planeación, ¿no?, de la ordenación? Es una cosa importante que debemos rematar bien, ¿sí? Pues usted lo mencionaba desde que la planeación era la apopolexis. Pero hacia el futuro, ¿sí? Porque pues ya no se puede cambiar cosas del pasado. Sí. Sí, pero no se puede cambiar cosas del pasado. O sea, sí uno puede hacer lo de los vestigios y es como reconectar y reconstruir la historia, pero no podemos cambiarla. Sí. Por eso mientras que el ordenamiento se lo nombraba como una parte o un capítulo, pero del ordenamiento, o sea, el espacio y el territorio de la planeación. Sí. Es una parte de la organización. Sí, bueno, muy bien. El ordenamiento territorial u ordenamiento espacial se suelen poner como sinonimias, pero podemos hacer unas matizaciones. ¿Por qué diferenciamos esas dos categorías de territorio respecto a espacio? ¿Por qué hablamos de ordenamiento espacial? ¿Por qué hablamos de relaciones espaciales? Incluso podemos hablar de planeación espacial. Y de otro lado hablamos de ordenación espacial también. También se habla de esa manera. Porque digamos que, pues no sé, lo que entiendo, el concepto de territorio, lo que decía usted era que la definición, digamos que en parte es errónea, es que el territorio está constituido de una manera delimitada, ¿sí? ¿O no? Bueno, pues Se supone que eso es, el territorio es eso, es una construcción de un espacio delimitado, precisamente. Entonces, geográficamente de un espacio delimitado. Y eso es pues como la estrategia de la que usted nos hablaba hace un rato, porque son estratégicamente espacios delimitados para tener como un control específico de ciertos fragmentos, que en este caso serían espacios, que de esa manera se denominan territorios, pero están delimitados. Sí. ¿Será por esa razón? Es el territorio controlado por un estado, es el que llamamos territorio estatal. O es en realidad la primera gran condición o condición básica de la constitución de un estado, el hecho de que tenga un territorio controlado. Pero existen territorios no estatales, o sea, donde otro tipo de comunidades habitan y que están organizadas de forma distinta a los estados. Bueno, que eso lo vimos un poquito. El territorio, recordemos que es la juxtaposición de las capas que yo les he mencionado, ¿no? La etnológica, la ecológica, la económica y la estatal, las 4E, hemos resumido. Claro, y pueden ser de carácter estatal, territorio estatal o territorio no estatal. Ahora, sobre el espacio, como es una definición tan abstracta, lo mismo, polisémica, es una expresión, perdón, el espacio, aquí, en lo que tiene que ver con este contenido, nosotros vamos a entender territorio como equivalente a espacio geográfico. Existen, por ejemplo, teorías que son positivistas en geografía o teorías que son positivistas en planeación y que le dan otra connotación al espacio. ¿Y cómo lo ven? Como un espacio métrico. Es decir, el espacio es una abstracción, una proyección cartográfica, espacio medido o espacio susceptible de ser representado geométricamente o a través de una modelación matemática o a través de una función matemática o un modelo estadístico o estocástico. Es decir, son espacios matematizados. Pero eso es una connotación que se da en otros momentos, sobre todo en las teorías positivistas que estudian el territorio. Eso aquí no lo vamos a ver,
pero les debo decir de que existe esa noción de espacio a la hora de hablar, a la hora de referirnos a los territorios, que es propia de estas teorías positivistas. ¿Bien? Nosotros aquí vamos a hacer equivaler espacio geográfico, ¿no?, a territorio, sea el territorio estatal o no estatal. E incluso, así el territorio no esté ocupado por el ser humano, sino por animales, por plantas, etc. Y el humano esté marginado de dicho ecosistema, incluso así lo vamos a llamar territorio, ¿no? Porque, no obstante, el ser humano ya tiene una noción global del mundo. El mundo de alguna manera ya está representado o percibido de una manera específica por muchas culturas porque tenemos una visión global del planeta, ¿bien? Una visión donde no hay nada que se salga de ello, ¿no? Entonces, incluso tenemos expresiones como que eso por allá es en medio de la nada. ¿Se acuerdan de esas expresiones que uno usa cuando hay un lugar por allá en la selva, etcétera, o inaccesible? Pues eso que es nada significa algo, es que no es parte de los territorios urbanos centrados o los territorios ocupados pues, por ciudades, etcétera, etcétera. Es importante que ustedes vean estas matizaciones. Bien, entonces el ordenamiento territorial, en nuestro caso, va a ser equivalente a ordenamiento espacial, y eso es su capítulo de la planeación territorial. Bien, no vamos a seguir ahondando en esto, pues porque la ordenación no es el tema central acá, sino en la planeación, por lo cual vamos a tratar de explicar un poco cuál es el origen de la planeación ya como técnica moderna, ¿no?, de prolepsis, ya como un conjunto de acciones moderno, técnicamente organizado, con el fin de emprender acciones. Y bueno, pues aquí en este punto, planeación estatal, ¿no? Por ahora vamos a dejarlo así, planeación estatal. En realidad, el origen de esto proviene de una suerte de transposición de la planeación en la cadena de montaje del Fordismo, pero a los asuntos del Estado. Recordemos que a principios de siglo, bueno, incluso a finales del siglo XIX, las industrias que empezaron a introducir cadenas de montaje, es decir, procesos en serie, de producción en serie, donde cada uno hacía una parte del proceso, ¿no?, eso obedece en realidad a un esquema de planeación de un agente privado, por supuesto, que producía automóviles, el caso de Ford, ¿no? Pues bien, esa manera de producir, esa forma de producir en serie, planificadamente, paso a paso, según un cálculo previo de insumos o de gastos, etcétera, etcétera, fue el modelo de la planeación estatal, tanto en la Unión Soviética como en Europa y en Estados Unidos, en Canadá, Norteamérica en general. Fue el Fordismo en realidad el modelo. Es decir, los estados se dieron cuenta, los agentes estatales, las élites o asesores intelectuales que permanentemente asesoran los estados, se dieron cuenta que introducir el Fordismo era una estrategia muy eficiente en principio, una estrategia útil para poder planificar el funcionamiento del Estado. Y esto lo inaugura de manera excepcional la Unión Soviética, con los planes quinquenales. Los planes quinquenales fueron inicialmente pues, concebidos por Lenin y bueno, después Stalin continuó con ellos, ¿no? Los siguió ejecutando. Y bueno, prácticamente que el proyecto comunista se tradujo pues en eso, ¿no? En un proceso de planificación donde yo mezclaba ampliación de la red eléctrica más soviets o comunas campesinas, ¿no? Es decir, incluso hasta Lenin lo expresaba más o menos en esos términos, ¿no? Pues que la revolución consistía en eso, ¿no? En expandir la red eléctrica con los soviets, ¿no? Era la revolución. Y de esa manera se iba a modernizar la infraestructura del país, además, a través de esa estrategia. ¿Y cómo se iba a ampliar la red eléctrica del país? Pues a través de planeación. ¿Y cómo se iban a incorporar estas comunidades campesinas, o estos soviets, se iban a incorporar a este proyecto de electrificación? Pues también de manera planificada, operando en unos proyectos específicos, ¿no?
donde ellos iban a obrerizar o donde iban a trabajar a granjas. Bueno, este proyecto, obviamente, en principio, concebido por Lenin, fue modificado en muchos sentidos cuando muere Lenin y cuando Stalin los empieza a desarrollar a profundidad. Pero más o menos es el esquema, ¿no? Planes quinquenales, y fue gracias a los planes quinquenales que la Unión Soviética logra el desarrollo en general de la infraestructura vial del país, la dotación de energía eléctrica a buena parte de los lugares pues, estratégicos para ellos, importantes de semejante nación, porque es una nación enorme. Y bueno, y esa planificación central, esa forma de planificar, pues consolidó todo un modelo, ¿no? Un modelo de planeación que se llama planeación de arriba hacia abajo, la planeación vertical de arriba hacia abajo, que no deja de ser una planeación dictatorial o una planeación autoritaria o una planeación centralista. Todo esto son como sinónimos de planeación, ¿no? Y claro, por su parte, las naciones capitalistas que se alineaban al otro lado del bloque, es decir, lo que llamamos el eje París, Londres, Washington, o Nueva York, ese otro bloque, rápidamente comprendió que era importante la planeación, y ellos también hicieron una incorporación de estas estrategias de planeación. Incluso se dice que estudiaron muy bien los planes quinquenales de la Unión Soviética, los comprendieron para ver sus virtudes, pero ellos tenían el fordismo en sus entrañas, entonces era fácil transponer el fordismo a la administración del Estado. Entonces trataron de hacer lo mismo, pero obviamente esta planificación era una planificación vertical, pero menos autoritaria, era de arriba abajo, pero menos autoritaria que la stalinista, con ciertos actores mediando, tratando de concertar algunas operaciones o algunas estrategias, por la misma naturaleza de estas sociedades capitalistas, donde hay que hacer lobbies, hay que hacer arreglos y negociaciones antes de que una decisión de Estado baje a la sociedad. Entonces, por esa razón, ese tipo de planeación pues, tiene muchos nombres, pero se le suele llamar planeación participativa, planeación de base, planeación comunitaria, planeación con etnografía participativa, es una variante nueva, por ejemplo, que existe. Planeación indicativa, o sea, planeación con indicadores, planeación con metas, ¿no? donde los actores que están implicados también ayudan a construir las metas, ¿no? Acciones y metas, ¿no? Ese es otro modelo, ¿no? Ese es otro modelo que supuestamente es de abajo hacia arriba, ¿no? Supuestamente es de abajo hacia arriba, pero en realidad sigue siendo un modelo de arriba abajo con intensas negociaciones para poder mediar distintos intereses propios de las sociedades capitalistas, ¿no? No existe y no es posible a nivel estatal tener planeación de abajo hacia arriba. Ya es mi tesis. No es posible. Siempre debe ser de arriba hacia abajo con algunas mediaciones, ¿no? En los casos de las sociedades liberales o capitalistas. ¿Por qué? Porque sencillamente las comunidades todas no pueden ser consultadas en ninguna planeación estatal. Las voces o los intereses de todas las personas no pueden ser consultados. No pueden. Es decir, deben haber siempre representantes o mediadores, personas que hablen por los demás y que al final se constituyan una suerte de élite, y esa élite es la que termina en realidad tomando las decisiones. La planeación de base, el basismo en planeación, como también le llaman, es imposible en estados. Pero ojo aquí, en formas de gobierno no estatales, por ejemplo preestatales, comunitarias, asamblearias, etcétera, etcétera, que son comunidades pequeñas, sí es posible hacer planeación de base de abajo hacia arriba, porque casi que usted puede consultar literalmente a cada uno de los padres o jefes de hogar, cualquier medida, cualquier decisión.
de esa comunidad. Uno a uno los puede consultar. Incluso puede someter eso a debate en una asamblea. Entonces, el ideal de la participación, el ideal de esta planeación participativa solamente es realizable, tiene posibilidades reales de desarrollarse en comunidades no estatales, donde el Estado no, o en comunidades periestatales también. Pero estando en el Estado es imposible. Ustedes van a encontrar siempre gremios, lobistas, intermediarios, gente haciendo ruido, representando a los demás, diciendo que hablan por los demás, coligados con los agentes del Estado, ¿no? haciendo una cooperación permanente para definir lo que se hace, para definir las agendas o definir los contenidos de la planeación estatal. Bien, eso es importante que lo tengamos presente, ¿no? Entonces, en resumen, efectivamente los planes quinquenales de arriba abajo copiaron, entre comillas, del Fordismo la cadena de montaje. Eso lo trasladaron al ejercicio verticalista de la planeación. En las sociedades capitalistas también se trasladó el Fordismo a niveles de planeación también verticales de arriba abajo, pero con ciertas mediaciones o negociaciones con distintos agentes y gremios, pero donde es imposible la planeación de base. Y la planeación de base o la planeación participativa que ellos mencionan o dicen o expresan a través de Harvard o a través de sus institutos de estudios políticos en Francia o escuelas de gobierno en Londres, a través de todo eso es pura retórica. No existe planeación participativa allí, en estas sociedades estatales. Sí que es cierto que es posible en comunidades entonces no estatales o periestatales. Allí sí se puede hacer con participación de base o planeación participativa. En comunidades pequeñas. En comunidades pequeñas, no hay otra manera, pues por lo menos no se ha inventado otra. Hoy hay un debate sobre la democracia digital, sobre la posibilidad que ofrece redes de hacer participación auténtica en todas las decisiones públicas, votando a través de internet, por ejemplo, votando a través de celulares. Pero hasta ahora se está discutiendo esa posibilidad. Eso rompería los límites de la comunidad y podríamos pensar en sociedades mucho más amplias, masivas, donde la democracia, pues, o la participación, para reducir el asunto, la complejidad del asunto, fuera efectiva, pero a través de estos medios de participación virtual. Y otros pues son muy críticos sobre esto porque dicen que la virtualidad, lo virtual, el ciberespacio no puede reemplazar de ninguna manera el contacto con la gente, la interacción con la gente en la asamblea, que todo esto que se vuelve manipulable a través de algoritmos. Entonces, sobre eso hay un gran debate, pero por ahora no hemos inventado otra manera. Bueno, otra noción importante que también hay que considerar relativa a la planeación son los esfuerzos o ejercicios de planeación estatal con enfoques concretos o con enfoques específicos. Que eso a futuro, posteriormente va a dar lugar a todas las metodologías de investigación, acción participativa o de aprendizaje social. ¿Por qué? ¿Por qué se aparece esto, ¿no? Especialmente en los Estados Unidos persisten problemas con migrantes, especialmente migrantes y también con población afro, por ejemplo en el Bronx o en otros lugares, que realmente no se incorporaban al mercado laboral, tenían muchas dificultades para conseguir trabajo, tenían unas tasas de conflictividad, de violencia callejera, etcétera, muy altas. Es decir, eran guetos o pequeños o grupos de poblaciones muy específicas en Estados Unidos que necesitaban una atención especial de la planeación estatal. No podía considerársele como parte del comportamiento homogéneo de la sociedad. Entonces se crearon una serie de estrategias o enfoques estatales donde la planeación de los procesos de intervención tenían que enfocarse en ese tipo de poblaciones, ¿no? Y para poder enfocarse en este tipo de poblaciones
Entonces trataron de hacer una planeación participativa. Planeación participativa donde estas comunidades, obviamente eran de bajo número, ¿no? Que de alguna manera eran controlables, se les puede hacer seguimiento, etcétera, etcétera. Y una suerte de metodología de interacción con ellos. Por eso este tipo de pedagogías, este tipo de trabajo social nace allí. Todas las metodologías de aprendizaje social o de investigación-acción nacen más o menos en la década de los 40, tratando de resolver estos problemas públicos, ¿no? En Estados Unidos. Incluso la investigación-acción participativa que luego llega a Colombia a través de Falsborda, en realidad ya tenía estos antecedentes en Estados Unidos, ¿no? Que eso es un asunto, por ejemplo, que me ha generado varios debates, porque sobre todo en la obra de Falsborda, los antecedentes no aparecen, o pobremente aparecen mencionados, sobre todo los que se hicieron en la escuela, en una escuela en Harvard. No recuerdo si una escuela de gobierno, no recuerdo cuál escuela, pero desde allí se producen ya trabajos académicos sobre aprendizaje social y participativo, investigación-acción. Investigación-acción, incluso así salió un primer libro en los años 40, Investigación-acción, así se llamaba. Ahora, este tipo de planeación participativa enfocada en comunidades pobres o en comunidades segregadas que requieren una atención especial del Estado, en principio tuvo siempre la buena imagen o la imagen diáfana de ser una planeación participativa, pero poco a poco, ¿no? Los investigadores fueron encontrando de que la participación tenía muchos sesgos de la propia comunidad intervenida. No había un trato horizontal con los beneficiarios del programa, no había tampoco una relación de confianza con los aparatos de gobierno. Finalmente lo que era planeación participativa era una suerte de remedio y no era tal, ¿no? Era una suerte de simulación de un proceso de participación en el diseño de una política o el diseño de una acción. Bueno, sobre eso vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Como la atención del Estado, así sea a través de planeación participativa, son atenciones de choque o medidas de choque, no son medidas estructurales, sino es para paliar o para reducir los riesgos de tener a estas poblaciones allí, riesgos para el entorno, etc. Entonces se crean lo que se llama incentivos negativos o incentivos perversos de la política. Estos incentivos volvían a la gente dependiente del subsidio, dependiente de la ayuda alimentaria, dependiente del subsidio de arrendamiento. En general, el círculo de pobreza no se superaba. O sea, lo que pasó en Venezuela. En muchas partes del mundo pasa eso. Aquí también, cuando se diseñan esas medidas, aquí como Familias en Acción. Como Familias en Acción, uno cree que la planeación bien enfocada de estas medidas va a garantizar, pero en realidad, como vivimos en una organización estatal, compleja, etcétera, etcétera, donde hay muchos factores de riesgo factores negativos que hacen que esta política de superación de la pobreza no sea efectiva, pues finalmente lo que se producen son incentivos perversos o incentivos negativos. Por ejemplo, la estructura del mercado laboral no puede permitir que personas que tengan unas escolaridades mediocres o que tengan unas habilidades no desarrolladas o que no tengan los entornos sociales que tienen los otros, los que están en mejores condiciones sociales o que pertenecen a clases sociales, por ejemplo, de mayores ingresos, todos esos elementos estructurales expulsan a las personas de un mercado laboral, ¿no? Más otras que no voy a mencionar acá, pero es que son enormes. Entonces, como son asuntos estructurales que genera el Estado es sociedad de castas, en realidad es diferenciaciones radicales de clases sociales, ese es el Estado en el fondo, lo que produce el Estado es eso, ese tipo de sociedades. Entonces es muy difícil que la planeación participativa corrija, ¿no? Resuelva sus problemas. Claro, y aquí pues está el eterno debate con los sociólogos. Los sociólogos suelen decir, sí, pero es que yo conocí a una persona que salió del círculo de la pobreza porque se vio beneficiado por un programa. Sí, pero no estamos hablando
de las excepciones, estamos hablando de las tendencias generales de las políticas. Las tendencias generales lo que hacen es, de nuevo, hacer que el círculo de pobreza siga allí, se mantenga. Cuando se rompe el círculo de pobreza, cuando la gente de pobreza extrema pasa a pobreza y luego supera la pobreza y se vuelve vulnerable y luego alcanza a la superación ya definitiva de la pobreza, es toda la teoría que hay sobre el asunto, aquí rápidamente resumida, es no tanto, casi que es ausente estos programas de intervención a través de planeación enfocada en esa población. Es porque existen elementos mucho más decisorios a la hora de que ellos rompan el círculo de la pobreza. Por ejemplo, hay más empleo, hay más escolarización para estas poblaciones, hay más inclusión social, eso es otro tipo de fenómeno. Hay incluso contacto interclase, las clases sociales se comunican más, fluyen más su comunicación. Es decir, hay una serie de factores que se van sumando, ¿no? Y que van explicando cómo estas poblaciones, no tanto por las ayudas de un programa específico, salen de la pobreza, sino porque hay condiciones adicionales, estructurales que van ayudando a salir de ella. ¿Qué es lo que en realidad ha pasado, no? ¿Qué es lo que en realidad ha pasado? Nosotros tenemos una serie de ayudas masivas a través de dotaciones, incluso se entrega dinero, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero ese tipo de programas rápidamente pueden caer en fracaso, pueden fracasar y la lucha contra la pobreza se devuelve, ¿no? Incluso en términos relativos, hemos tenido casos en que el porcentaje de superación de la pobreza se revierte. Y en términos absolutos, o sea, números de pobres, el número efectivo de pobres, aumenta. Así se reduzca el porcentaje de pobreza, el número efectivo de hogares pobres aumenta, ¿no? Ese es otro tipo de fenómenos que se presenta cuando se mide a nivel, por ejemplo, de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque las medidas no han tocado realmente la estructura económica, resumiendo, ¿no? Entonces las poblaciones pobres les queda muy difícil mantenerse por fuera de la línea de pobreza. Bueno, entonces eso es otro fenómeno que quería mencionarles, que hace parte de la retórica de la planeación participativa o de la planeación enfocada en poblaciones vulnerables, que merece estas críticas, que no ha sido efectiva porque tiene incentivos que producen estas reacciones negativas o perversas, etcétera, etcétera. Y que más que nada lo que contribuye a la superación de la pobreza son unas medidas de carácter más estructural, ¿no? Estabilidad en el empleo, incremento de ingreso real de las familias, una escolarización subsidiada o acceso gratuito a la educación también. Ese tipo de ayudas empiezan a generar. Contacto interclase, también les dije, es decir, porque recordemos que el clasismo, la segregación, el racismo, el clasismo, etcétera, etcétera, el machismo, la xenofobia, todos esos elementos que segregan hacen imposible el contacto interclase o el contacto intergrupal. Es decir, es muy difícil porque la gente empieza a segregarse. Pues cuando usted fomenta esa interacción, también eso ayuda bastante en las políticas de superación de la pobreza. Bien, entonces, la planeación, en resumen, moderna, técnica del siglo XX, es en realidad el producto de solucionar asuntos urgentes, ¿no? Desarrollar el campo, desarrollar la industria en la Unión Soviética, atender población pobre o población segregada en los Estados Unidos, y eso pues desata un conjunto enorme de instrumentos, ¿no? Desata un conjunto importante de modelos de planeación que se dividen pues, en planeación verticalista, que ustedes pueden allí ver en el stalinismo un ejemplo importante, o está la planificación de abajo hacia arriba, que solamente es posible en comunidades no estatales, efectivamente. Las otras planeaciones que tienen la retórica de la participación en realidad no son tales, y en mi tesis, en mi opinión argumentada, considero que es un remedio de planeación de abajo hacia arriba, que es una planeación con intermediarios.
con representantes que simulan hablar por la gente o que teatralizan de alguna manera esa conexión con la gente. Bueno, bien, hasta aquí tenemos preguntas, inquietudes de avanzar. Bueno, finalmente, hay un debate pues, que ustedes también deben tener pues, un pequeño barniz, ¿no? Sobre el asunto, y es la importancia de la burocracia estatal en los procesos de planeación. ¿Por qué hay estados más eficientes que otros, o menos corruptos, o menos coligados con los privados? ¿Por qué? Pues en general es porque tienen una importante tradición burocrática. Tienen una institución burocrática muy extendida, incluso milenaria. Vamos a ver un par de ejemplos. Si ustedes consideran el caso de China, China no es ayer. China es un estado, incluso hay autores como Fukuyama que consideran que es un estado protomoderno ya hace 2000 y pico de años, 2500 años, era ya protomoderno. Había constituido un aparato burocrático muy eficiente pues, para manejar semejante territorio y considerando pues, que la demografía era enorme. Es decir, ese tipo de instituciones que son las burocracias, eficientes, etcétera, etcétera, permiten que el Estado funcione bien. Y en la medida en que yo tenga mayor tradición de instituciones burocráticas, puedo garantizar que dicho Estado funcione de manera más o menos eficiente. Esa es la tesis que hay alrededor de China. Claro, la gente se pregunta, pero ¿cómo de la nada un pueblo medieval? Esos son puros prejuicios. China casi siempre ha sido la mayor economía del mundo. En los últimos, si ustedes miran la producción que se estima de hace 2000 años, por ejemplo, Madison, él hace una estimación de la producción bruta, para decirlo rápidamente, de muchas naciones, ¿no? Un estimado, por supuesto, desde el primero después de Cristo hasta hoy. Y claro, lo que se ve, por ejemplo, con China, es que China siempre ha tenido prácticamente el primer lugar en la producción, en el mundo. O sea, no es una excepcionalidad. Ha sido esa su característica. Y en 1800 es que pierde el protagonismo. Su economía se resiente, bueno, es decir, su producción y su productividad baja enormemente en 1800. Y allí empieza a ser superada por Inglaterra, empieza a ser superada por Francia, por Alemania, por los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y China se va rezagando. Pero en 1970, si ustedes miran, las tasas de crecimiento de China vuelven y se disparan. O sea, 200 años después, China dice, bueno, yo antes era la primera economía del mundo, ahora voy a volver a ser, ¿no? solamente se tuvo una especie de interludio de 200 años de receso, digámoslo así, en el plano de la economía mundial, y vuelve otra vez a ser protagonista. Entonces no es una cosa excepcional lo de China, siempre ha sido así. ¿Por qué? En parte, la tesis de Fukuyama se debe a que ellos constituyen un estado agrícola, un estado burocrático y agrícola muy sólido, muy eficiente, desde hace miles de años. Entonces tienen un funcionariado que literalmente
literalmente trabaja bien, acomete las funciones y las tareas del Estado, y la corrupción la castigan con la muerte, que es lo que es típico en China. Si usted es corrupto, pues te fusilan. Ese tipo de comportamientos, pues ya, es decir, esa reacción tan violenta contra alguien que afecta al Estado, los intereses del Estado, está representado hoy en ese tipo de condenas, ¿no? Hay fusil para quien es corrupto. Paredón. Entonces, claro, es una sociedad milenaria, un Estado agrícola y burocrático bien constituido durante miles de años. Entonces no se nos haga raro que hoy vuelva a ser la economía, la primera economía del mundo, y que maneje más o menos bien los procesos estatales que tiene a su cargo, que son enormes, porque allá el capitalismo en parte está controlado por el Estado. O sea, el poder político tiene en muchos frentes de acción, tiene al capitalismo, lo tiene controlado. Pues al punto que a un empresario muy rico que comete actos de corrupción lo pueden fusilar. Eso significa que el poder político está por encima, en muchos sentidos. Bien. Por esa razón, es que tener un aparato burocrático aceitado, preparado, bien escolarizado, es tan importante. Y por esa razón existen estados más ineficientes o menos, o que no han podido construir sociedades prósperas, etcétera, etcétera. Esa es una tesis, por ejemplo, de Fukuyama, de Francis Fukuyama, bien interesante, que pueden revisar. En primera vista es sólida, y nos ayuda a entender muchas cosas. En otros temas, pues hay que hacer algunas críticas, pero bueno. ¿Dónde nació la carrera meritocrática del funcionario público? En China. Otro síntoma de lo que estamos hablando. ¿Cómo se preparaba el funcionario o el burócrata en China? Era sometido a muchos años, más de 18 años de preparación. Le enseñaban literalmente a gobernar, a gestionar las cosas del Estado, a tramitar problemas, etcétera, etcétera, públicos, ¿no? Eso es lo que nosotros hoy conocemos como los mandarines. E incluso un mandarín era excepcional, pero no necesariamente era de origen aristocrático. Un mandarín puede ser de origen humilde, que conseguía la financiación de un protector, de un mecenas, y que lograba pagarle sus estudios en la escuela de mandarines, que estaba diseñada para ello, ¿no? Para ese propósito, para formar la burocracia que necesita. ¿Y cómo se accedía a muchos de estos empleos? A través de oposiciones, o sea, a través de concursos. O sea, China también inventó los concursos de méritos, hoy lo que llamamos concursos de méritos, para poder ingresar a la carrera pública o al Estado. ¿Eso quién lo copia? Europa. Se dice por ejemplo, que el Rey Sol en realidad empieza a introducir la carrera meritocrática en el empleo público, es porque le recomiendan sus asesores el modelo China, el modelo de los mandarines. Por eso es que el Rey Sol empieza a introducir estas modificaciones y considera que el Estado debe ser manejado por gente preparada, capacitada, y que debe ingresar por méritos y no por recomendaciones, ¿no? Eso se empieza a extender luego por toda Europa, y en general hoy pues no pasa lo que pasa aquí, ¿no? En Colombia o en Latinoamérica, y es que en Europa, en los Estados Unidos, pues por supuesto, hay corrupción, etcétera, etcétera, pero todavía existe la posibilidad de ingresar por méritos a las carreras públicas, ¿no? Al Estado. Presentar oposiciones o presentar pruebas y poder ingresar a estas instituciones públicas. Bien. Aquí no. Por eso también tenemos serias dificultades a la hora de hacer más eficiente el aparato estatal, porque nosotros no escogemos por méritos a las personas que tengan habilidades para ello, capacidades, una escolarización, etcétera, etcétera.
Y además porque entran por recomendaciones clientelares, y al hacerlo, pues de esa manera no llegan a gobernar, perdón, no llegan a administrar el Estado en virtud de los intereses del Estado, sino en virtud de los intereses de privados o de partidos políticos, o de gremios y demás. Bueno. Bien, hasta aquí dejamos entonces este asunto de la meritocracia, por qué unos estados son más eficientes que otros, etcétera, etcétera. Si ustedes miran, con esto acabo, el Estado colombiano, rápidamente ustedes pueden ver, detectar que solamente tenemos 200 años de experiencia en la construcción de un Estado, y que incluso la carrera burocrática prácticamente es inexistente. Nosotros hasta hace pocas décadas estamos construyendo una institución burocrática, o sea, de funcionarios que ingresan y que trabajan y que por méritos allí están trabajando, etc. Prácticamente que esa carrera pública es nueva, por méritos. De allí que también el Estado tenga dificultades para todo, para hacer cualquier tipo de gestión. Entre esas, la planeación, la mala planeación, la incapacidad de planear, la insolvencia de técnicos y de científicos que ayuden a mejorar la planeación, etcétera, etcétera. Así sea planeación verticalista, de arriba hacia abajo. Bueno, ahora sí, ¿alguna inquietud, comentario?